Bienvenidos a todos a esta entrega. Esta entrega es titulada Una enseñanza sobre la paz. En esta entrega lo que vamos a hablar es simplemente sobre la palabra shalom, palabra en hebreo shalom, que significa paz en español. Y vamos a hablar desde un punto de vista de no solamente de la Kabbalah, sino también desde el punto de vista del judaísmo como tal. Aquellos que no saben mucho quizás de judaísmo y no están familiarizados, quizás van a encontrar algunas de las cosas que hablemos como no necesariamente uh, como interesantes, al menos que se dediquen a buscar después de esta lección a las diferentes oraciones que existen dentro del judaísmo donde se habla de o se utiliza esta palabra shalom, ¿ok? Y mayormente vamos a hablar sobre eso al principio, pero luego vamos a hablar sobre cómo esta palabra shalom nos conecta con el Creador. Al principio vamos a hablar sobre las diferentes oraciones que hay dentro del pueblo de Israel, en las cuales terminan con paz o tiene incluida la palabra shalom, la palabra paz. Y luego vamos a entender el por qué esta palabra es incluida dentro de estas oraciones y también por qué esa palabra es importante para nosotros, aunque no entendamos esas oraciones o no practiquemos, no practiquemos el rezar de estas oraciones como parte de nuestra creencia, nuestra fe y cosas así. La razón que esta enseñanza viene es porque en los tiempos de hoy en día vemos que hay mucha división, hay mucha división entre la gente, y esta división es causada ya sea por opiniones de política, opiniones de ideologías, de filosofía, opiniones de diferentes formas de ver algunas de las situaciones que estamos pasando, algunas de las crisis que estamos pasando. Específicamente, una de las cosas que está pasando es la división política, no solamente en Estados Unidos, sino también en Israel y en otros países, en donde se está viendo una clase de básicamente una división, una gran división en donde no existe un medio, existen dos extremos en estos lugares. Y no existe nadie que esté en el centro, nadie que pueda hablar por la gente que en realidad no tiene ninguna de esas opiniones extremistas. Y por ejemplo, la palabra shalom nos enseña el por qué es importante no estar en ninguno de estos dos extremos. También lo vemos en las opiniones, específicamente estoy hablando desde el punto de vista aquí en Estados Unidos, en donde vemos unas opiniones diferentes, ya sea a la gente ahora con la pandemia, la gente que quiere ponerse la vacuna, la gente que no quiere ponerse la vacuna, la gente que quiere utilizar máscara, la gente que no quiere utilizar máscara, y se ha vuelto como una especie de fanatismo, la forma en que a veces los dos extremos se tratan uno al otro. Y la realidad es que la palabra shalom, otra vez, nos enseña la importancia de parar y pensar antes de hablar. Está bien tener nuestras opiniones sobre ciertas cosas, pero no necesariamente quiere decir que el tener una opinión contraria a otra persona vamos a dañar el carácter de la otra persona o vamos a tirarle insultos a la otra persona. Y la razón por esto es que es importante, al menos aquellos de nosotros que estudiamos la Kabbalah y seguimos enseñanzas espirituales, que es importante que entendamos de que existen dos pactos, el pacto de la lengua y el pacto de la circuncisión.
Y en esta enseñanza vamos a ver cómo estos dos pactos se relacionan uno con el otro. Y en el día de hoy vamos a ver que estos dos pactos se están manifestando de de una forma en donde básicamente la naturaleza y el Creador nos está queriendo decir que cuidemos estos dos pactos, el de la lengua y de la circuncisión. Por un lado vemos la utilización de la lengua para estar hablando mal de los demás y utilizando la lengua como es ahora más importante tener mi opinión y estar yo o ganar, vamos a decirlo así, no necesariamente estar en lo correcto, sino ganar en la conversación y no en realidad estar en la búsqueda de la verdad. Es más importante ahora tener sexo de una forma irresponsable y si acaso existe un ser viviente que de momento se concibió en esa relación irresponsable, pues optamos por abortar. Y tiene que ver eso con la circuncisión, con el pacto de la circuncisión, el pacto de la procreación. Y aquí vamos a hablar sobre los dos pactos, el pacto de la procreación, el pacto de la lengua, el por qué el hablar crea. Aquellos que han estado estudiando en el grupo de inglés, en las enseñanzas de la Torá semanal, hablamos mucho sobre eso, sobre cómo con la palabra se crean ángeles y se crean también demonios. Aquello que decimos de alguna forma nos va a afectar de una forma positiva o negativa. Aunque a veces creamos que estamos en lo correcto, no necesariamente quiere decir que lo estamos haciendo de forma correcta, ¿verdad? Aunque estemos diciendo la verdad, a veces no significa que estamos diciendo la verdad de una forma correcta y hay que tener cuidado cuando caemos en esa clase de trampas que nos pone el opositor y el egoísmo que tenemos dentro de cada uno de nosotros, ¿ok? Pues vamos a empezar. Al final de esta lección vamos a hacer una pequeña meditación. Esta pequeña meditación quizá va a durar como 5 minutos en esta clase por razones del tiempo, pero es nada más para darle una introducción, cómo pueden practicar esa meditación en sus casas y la pueden extender por más tiempo. Pueden hacer la meditación por 15 minutos, media hora, como quieran, ¿ok? Ok, so vamos a empezar con la clase. So, esta clase se llama en hebreo Ha'orah Venusa Shalom, una enseñanza sobre la paz. Y para empezar, vamos a leer en Deuteronomio Rabá, que es un comentario sobre el libro de Deuteronomio, específicamente el capítulo 5 y 15 de Deuteronomio Rabá. Dice, Dios anunció a Jerusalén que ellos significa Israel, serán redimidos solo por medio de la paz. Solo por medio de la paz. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Quiénes son ellos? Israel. Israel es todo aquel ser humano que está buscando llegar al Creador directamente. Israel significa Yashar El. Yashar significa directo y El, que es Dios. Directo a Dios, Israel. De eso se trata el pertenecer, como se dice al pueblo de Israel, a Israel. La palabra shalom se traduce como la palabra paz. Aquí, paz. La palabra paz. Pero en realidad, la palabra shalom significa más allá de paz. La traducción en español no le da vamos a decirlo así, justicia a lo que en realidad la palabra significa. Por ejemplo, la palabra shalom está relacionada con la palabra shelemot. En shelemot significa perfección, completar. Así que la palabra shalom significa, más allá que paz, significa complemento, completo, algo que está perfecto y terminado, ¿verdad? Y de eso se trata la palabra shalom. En realidad, cuando tenemos paz con nosotros mismos, paz con otra gente, lo que hacemos es que aquello que nos divide ya no existe y aún en las diferencias nos unificamos. Tenemos algo en común que nos unifica y le llamamos paz. Le llamamos básicamente algo que nos completa, nos complementa uno a los otros, nos une uno a los otros, ¿ok?
Y tenemos que tener eso en mente cuando empecemos a hablar sobre la palabra shalom después de que estudiemos el tratado de Derek Eres Sutta Perek Shalom, un tratado que se llama El Camino hacia la Tierra, eh, y el capítulo se llama capítulo Shalom, capítulo de la paz. Y vamos a leer rapidito este tratado para que veamos de qué se trata la paz también interna, la paz también cuando hablamos del sábado y cómo podemos manifestar esto entonces a la sociedad y al mundo o al ambiente en que vivimos. ¿Okay? Empieza el tratado de esta forma. Bar Cápara dijo, grande es la paz, porque incluso los ángeles entre los que no hay enemistad, celo, odio, lucha, rivalidad o disensión, tienen necesidad del santo bendito sea él, para hacer la paz entre ellos. Como se dice, sigue el texto modificado del Gra, dominio, Mashel, y el miedo, Pajad, están con él. Él hace la paz en sus altos lugares. Eso viene de Job 25.2. El dominio alude a Micael, el ángel Miguel, y el temor a Gabriel, uno de fuego y el otro de agua. Fuego significa juicio, agua significa misericordia. En el Midrash Rabbah, en números 12.8, donde se dice que Gabriel está hecho de fuego, básicamente de justicia o juicio, y Miguel de nieve, que es misericordia o bondad. Y sin embargo no se lastiman unos a los otros, porque Dios hace la paz entre ellos. Entonces, ¿cuánto más los seres mortales, entre los que existen todas estas disposiciones, también tienen necesidad de paz? Hay algo interesante aquí, y es que nos habla de dos ángeles, el ángel Micael, que significa misericordia, y el ángel Gabriel, que significa juicio. Básicamente aquellos que saben sobre el árbol de la vida cabalístico, esto es Gesed y Geburah. Y estos son dos extremos en el árbol de la vida, ¿verdad? Y entre ellos necesitan lo que se llama el Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea él. El santo bendito sea él es el Sefirá del medio, que se llama Tifaret. Este Sefirá del medio, vamos a ver luego, tiene una importancia. La importancia es de que conecta el cielo con la tierra. Es también la raíz de lo que llamamos Mesías, y después vamos a ver cómo todo esto también nos lleva al Mesías. La palabra Shalom tiene que ver con el Mesías. Pero algo bien importante es que habla sobre el dominio y el miedo. Mashal y Pajat, ¿verdad? Mashal, o Mashal, significa dominio. El dominio, aunque se ve como si fuera algo bueno, podemos dominar nuestra inclinación maligna, nuestro Yetzirah, podemos dominar nuestro ego, pero a la misma vez eso se puede convertir en algo en que si no tenemos juicio, si no tenemos la guía, la restricción como tiene que ser, entonces esto que se considera como decir misericordia, se convierte entonces en el tipo de dictadura, al igual que entonces el juicio, Pajad, que viene siendo representado por Ángel Gabriel. Si hay mucho juicio sin misericordia, se convierte entonces en básicamente guerra. Básicamente la persona nunca ve nada bueno en el mundo ni en otras personas. Y las dos formas, los dos extremos, sin uno con el otro, si no se complementan los uno con el otro, si no hay ese shalom, esa paz unos con los otros, se manifiesta hacia afuera de nosotros de forma negativa. El mashal se manifiesta como una persona que le gusta mandar a los demás. En vez de dominarse a sí mismo, quiere dominar a los demás. El pajad, que viene siendo Gabriel, en vez de manifestarse como respeto, restricción y cosas así, entonces se manifiesta como el tratar mal a las otras personas, en dominarlos a través del miedo. Esto se ve mucho en el mundo de la política, en el mundo también de el comercio, donde
la gente tiene quizá un jefe, un supervisor, un gerente que maneja de alguna de estas dos formas. Maneja a la gente o es un manipulador o es una persona que dirige a los demás por miedo del miedo. ¿Ok? Pero también en nosotros, espiritualmente hablando, existen estos dos ángeles, existen estas dos fuerzas que si no las mantenemos en paz, también nos crean problemas, no solamente mentales, sino también físicos. Um, en hebreo, cuando uno se ve por primera vez uno a los otros, nos preguntamos cómo estás. En realidad es cómo está tu paz. Mashlomeja, dependiendo si hombre o mujer. Habla cómo está tu paz, cómo está tu paz, cómo está tu perfección, cómo estás tú completo en el día de hoy. Y si vamos a suponer, en una sociedad religiosa, entonces dice Shalom Aleichem, que significa la paz sea contigo, y se contesta Aleichem Shalom, contigo sea la paz. Si es el sábado, que es eso lo que vamos a hablar ahora, como estos dos ángeles tienen que ver con el sábado se considera un día de Shalom, un día donde hay perfección, ¿verdad? Un día que está completo. Y por eso decimos Shabbat Shalom, la perfección del Shabbat, el estar completo del Shabbat, también sé que tú sientas eso también ese día. Shabbat Shalom. No es la paz del Shabbat solamente, significa que esté completo como el Shabbat. Ese es el deseo cuando se saludan dos personas en el sábado. Y también en ese día existe una paz entre estos dos ángeles. En realidad, en ese día, inclusive cuando se hace el Kabbalat Shabbat, el recibimiento del Shabbat, se canta una canción en donde se le da la bienvenida a estos ángeles y se le da también una forma de despedir a estos ángeles, porque se requiere básicamente que estos dos ángeles estén en paz. Y esa canción se le conoce como el Shalom Aleichem. No se debe confundir con el Hebenu Shalom Aleichem. El Hebenu Shalom Aleichem no tiene nada que ver con este Shalom Aleichem. Y el primer verso por lo menos va de esta forma. Shalom Aleichem Malachei Hasharet Malachei Elyon Mi Melech Malachei HaMalachim HaKadosh Baruch Hu. Y en ese primer verso dice, la paz sea con vosotros, ángeles guardianes, ángeles del Altísimo, el Rey de Reyes, el Santo bendito es. En el último verso se le da entonces una despedida, que entonces dice, partir en paz, ángeles de la paz, ángeles del Altísimo, del Rey de Reyes, Santo bendito sea. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué cantamos el Shalom Aleichem? No solamente se canta el Shalom Aleichem para recibir y despedir a estos ángeles. Recibimos estos ángeles que tenemos, los ángeles que se contradicen unos a los otros si no tenemos la paz. Pero como vemos aquí, entre estos ángeles no hay enemistad, celo, odio, lucha, rivalidad, disensión, porque tienen conexión con el Santo bendito sea y no hacen nada a menos que el Santo bendito sea lo dicte de esa forma. Pero dice, la paz sea con vosotros. Se saludan, Shalom Aleichem a los ángeles. Luego se dice, Boajen le Shalom, arribar en paz, que lleguen en paz al ser de nosotros. Después dice, Borajenu le Shalom, bendecidme con paz. Se pide a estos ángeles que bendigan a uno con la paz. Y después se le da la despedida. Setajen le Shalom, partir en paz. Ángeles de la paz. Y es importante porque básicamente tenemos aquí dos fuerzas. Y estas dos fuerzas durante la semana, durante 6 días, están básicamente no combatiendo una con la otra, pero compitiendo una con la otra dependiendo el desbalance que el ser humano tenga espiritual. Si una persona tiene un balance espiritual, básicamente la semana entera, aunque sean 6 días de la semana, la persona vive en Shalom, en el Shabbat, ¿verdad? Pero no es así. 6 días trabajarás, que significa 6 días trabajarás para llevar a la perfección, a Shalemot,
a esos 6 días, pero el sábado descansa porque el sábado no hay que hacer nada para completar ese día, para llevarlo a Shelemot. ¿Por qué? Y esa es la tradición que existe dentro del judaísmo, que no se hace ningún trabajo que tenga alguna relación con los trabajos que se hicieron cuando se estaba construyendo el tabernáculo, porque en ese día no hay nada que hay que corregir. Ese día es perfecto por sí mismo. Luego dice, Rabbi Ismael dijo, grande es la paz porque encontramos que el santo bendito sea permitió que su nombre, aunque escrito en santidad, fuera borrado en el agua. Y quizás esto confunde a la gente, dice, o sea que el creador puede admitir de que su nombre sea de alguna forma borrado por el simplemente hecho de que se haga la paz. Pero bien claro tiene que decir, aquí dice la palabra clave, fuera borrado en agua. Fuera borrado básicamente, como habíamos dicho al principio, Miguel significa misericordia, que si es por misericordia, el santo bendito sea, permite que su nombre sea borrado. Y de esa forma, vamos a decirlo así, el Creador nos está diciendo que la paz es algo importante que Él nos da a nosotros. Ok, seguimos con el tratado de Eretz Suta, Perek Shalom. Rabbi Josué de Signin dijo en nombre de Rabbi Levi, grande es la paz porque todas las bendiciones y oraciones concluyen con paz. En el caso de las bendiciones del Shema, el Shema es una oración que hacemos por la mañana y también hacemos por la tarde y también la hacemos antes de acostarnos. Básicamente una oración donde decimos que creemos que el Creador no solamente es nuestro Dios, sino que también también es uno. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Señor es uno. Antes de eso se hacen unas oraciones y después también se hacen unas oraciones. En el caso de las bendiciones del Shema, en el servicio de la mañana, 2 bendiciones preceden al Shema y una bendición lo sigue. En el servicio vespertino, 2 proceden y 2 lo siguen. Uno concluye con paz, con shalom. Bendito eres tú, oh Señor, quien esparce el tabernáculo de paz. La conclusión de la segunda bendición después del Shema en los servicios de la tarde, en sábados y festivales, en el caso de las oraciones, es decir, la amidad, que es la oración que se hace parado, son 18 bendiciones que se hacen en esa oración. Uno concluye con paz. Bendito eres tú, Señor, que hace la paz, donde esta fórmula ahora se usa solo durante la estación penitencial, aunque originalmente se dijo en todas las ocasiones. Y luego dice que el recurso B, el recurso H y también el GRA incluyen, pero GRA elimina. La bendición de los Kohanim concluye con paz y dales paz. La bendición de los Kohanim también se hace en el sábado y se hace cuando se le hace la bendición a los hijos. Esta oración va de la siguiente forma. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panav eleja veijuneja, Isa Adonai panav eleja veyasen leja shalom. Que Hashem te bendiga y te proteja, que Hashem ilumine su faz sobre ti y te dé gracia, que Hashem dirija su faz hacia ti y te establezca la paz, shalom. Y la razón de que los sacerdotes, como dice aquí, los Kohanim, concluyen con paz y darles la paz, es porque esto es algo importante. La paz es lo único, como vamos a ver luego, que conecta a Israel con el Creador. Rabbi Joshua ben Levi dijo, el santo bendito sea él, dijo a Israel, tú has provocado la destrucción de mi templo y la dispersión de mis hijos. Orad pues por la paz de Sión y yo los daré la paz. Cuando dice tú has provocado la destrucción de mi templo y la dispersión de mis hijos, esto, dice el Talmud, tiene que ver con lo que estaba pasando entre los judíos en ese tiempo, entre el pueblo de Israel en ese tiempo, en donde existía lo que se llama odio sin razón. Y ahora lo que se tiene que lograr es tener amor sin razón, amor por encima de nuestras diferencias. Y es la única forma en que vamos a alcanzar el shalom o la paz. Y de esa forma también construyamos el templo interno dentro de nosotros en el corazón
y de esa forma manifestamos lo que se está esperando, que aparezca el Mesías y que también se construya un tercer templo. Así que Gra, el recurso B y el recurso HL, te perdonaré, como se dice, ora por la paz de Jerusalén, y también declara la paz sea dentro de tus muros, y también se afirma, por amor de mis hermanos y compañeros, ahora diré, la paz sea dentro de ti. En cuanto a aquel que ama la paz, persigue la paz, y da saludo de la paz, el Shalom Alejem que hablamos anteriormente, y responde con paz, Alejem Shalom, con la paz sea contigo. El santo bendito sea, le hará heredar la vida en este mundo y la vida en el mundo por venir, como se dice, por los humildes, pues los humildes heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de la paz. ¿Okay? Es bien importante que tengamos estas palabras de que no solamente tenemos que trabajar en nuestra paz, trabajar en las cosas que internamente tenemos que hacer, sino trabajar externamente, manifestar esa paz hacia otros. Y es algo que depende una cosa de la otra. No podemos esperar ver al prójimo como nuestro hermano si no primero nos vemos a nosotros, nos aceptamos nosotros como somos. Algo que siempre se pierde dentro de las famosas palabras amar al prójimo como a ti mismo, es que hablamos simplemente de amar al prójimo y nos olvidamos que primero te tienes que amar a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo propiamente, así entonces después puedes manifestar el amor al prójimo. Una vez esas dos cosas están complementadas, el amor propio y el amor al prójimo, automáticamente la persona está amando al Creador. Y así es como se ama a Dios sobre todas las cosas. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la palabra paz más profundo. Dice, y esto es de acuerdo a las enseñanzas de Rabbi Yaakov Haseira, un cabalista que existió en Morocco hace casi 200 años. La mayoría de las enseñanzas que ustedes van a tener de Kabbalah y cosas así están basadas en sus escritos. Dice lo siguiente, que el Creador no encontró una vasija que sea capaz de contener las bendiciones de los hijos de Israel, pero sí consiguió una que era lo suficiente capaz, y se llama la paz, Shalom. Dice que desde el principio el Creador creó una medicina para la ruptura o el cortocircuito que iba a pasar entre el Creador y los seres humanos. Y esta medicina fue incluida dentro de la palabra Bereshit. La palabra Bereshit, vemos aquí, Bereshit, significa en el comienzo. Esta es la primera palabra que existe en el Génesis. ¿Ok? Esta palabra es un acronismo. La primera letra de esta palabra, o cada una de estas letras de esta palabra, es la primera letra de la siguiente oración. Tikkun, Brit, Yeye, Ohev, Rodef, Shalom. Corregir una alianza, un pacto, será a través del amor y la búsqueda de la paz. El Creador ya sabía que esto iba a pasar, sabía que iba a haber una ruptura, porque es parte de la evolución del ser humano, de convertirse en algo más. Pero para que el ser humano no se quedara dentro de este mundo eclifótico, este mundo de oscuridad, incluyó dentro de la primera palabra no solamente el universo entero, sino también la medicina para aquellas criaturas que fueran a caer dentro del mundo de la oscuridad. Y de esta forma corregir esa fisura, ese rompimiento, y de nuevo crear un circuito en donde el creador y la criatura tienen de nuevo una relación como se tenía en el jardín del Edén. ¿Qué pasa? En el día de hoy sabemos que existe muchos temas controversiales, ya sea temas que tienen que ver con política,
temas, opiniones sobre la pandemia, temas de opiniones sobre aborción, temas sobre opiniones de lo que la gente se inventa con tal de buscar una excusa para separarse y siempre tener una excusa para discutir y de alguna forma estar, vamos a decirlo así, en debate constante y probando de que su opinión y no solamente su opinión, sino también que son expertos en la materia en la que están hablando. Lamentablemente, lo que muchos de ellos no saben, y los cabalistas tratan de informarnos que tengamos cuidado, es que estamos dándole fuerza a un espíritu que es maligno, pero a la misma vez este espíritu se puede utilizar para cosas buenas si sabemos transformarnos, sabemos transformar nuestra intención. Y dice en las enseñanzas que la profanación del pacto, del Brit, empodera al espíritu maligno llamado Mahloques. Mahloques significa controversia y debate, no por el bien del cielo. ¿Ok? Esto es un debate egoísta, esto es un debate nada más por el simplemente hecho de que necesito de alguna forma validar la persona que yo soy. Necesito de alguna forma validar mi opinión y eso significa hablando mal de los demás, tratando de usurpar, vamos a decirlo así, la posición de otra gente o insultando a otra gente básicamente simplemente porque tienen un punto de vista diferente. Y a veces forzando a otra gente que quizás están tratando de buscar el medio y forzar a esa gente a que tienen que escoger uno de los dos lados, que no pueden estar en el medio, que tienen que ser o de la derecha o de la izquierda. Y la Cábala nos enseña que la derecha y la izquierda, cuando son al extremo, son peligrosas. Solamente el centro, que se considera el árbol de la vida, es lo que nos va a traer a la paz. El centro es lo que nos lleva al Creador. No necesariamente el centro, por ejemplo, en la política, significa que es la posición perfecta, pero significa que la persona toma de los dos lados y busca la mejor opinión basada en los dos lados en vez de irse al extremo. En este caso, tenemos dos ejemplos bien grandes sobre cómo este espíritu, Mahloques, fue utilizado para el bien del cielo y cómo fue utilizado para el mal del cielo. Cuando leemos la Torah, vamos a ver que en la Torah existe un personaje que se llama Korah. Korah tenía unos seguidores y Korah tenía básicamente un celo por Moisés y por su hermano Aarón, en donde él creía que él era mejor líder y mejor sacerdote, que él sí podía tener mejor conexión con el Creador que Moisés y Aarón, los cuales fueron escogidos por el Creador. En este caso, él se escogió a sí mismo o se veía a sí mismo como el mejor líder. Y decidió básicamente reemplazar a Moisés. Y después vamos a ver que en la historia entonces Moisés decide hacer una especie de competencia con los inciensos y cosas así para ver a quién era que el Creador quería como sacerdote. Sabemos que esto básicamente no terminó bien. Terminó con la muerte de Korah y también sus seguidores. Y es básicamente porque trajo juicio, no trajo nada, no era balanceado, era básicamente, a pesar de que era de alguien que era básicamente de una tribu que representa Gesed, representa la bondad, la misericordia, trajo juicio porque no tenía juicio balanceado, trajo juicio, trajo negatividad al mundo, porque quería reemplazar aquello que el Creador ya había establecido. Ahora, existe otra clase de
debate y controversia. Y es el debate en controversia que se llama Lishma. Mahloket, no por el bien del cielo, como Korah y sus seguidores, es lo Lishma, no por el bien del cielo. El debate Lishma es el debate por el amor del cielo. Pueden ser dos opiniones diferentes, dos puntos de vista diferentes, pero es por el amor del Creador, porque sabemos que aunque uno tiene una opinión diferente, el otro también está correcto desde su punto de vista. Y eso lo vemos entre Hillel y Shammai, en donde aquí vemos también dos lados diferentes, pero no se ve el deseo o la intención de reemplazar uno con el otro. Es simplemente uno básicamente se acercaba a la Torah de cierta forma y el otro de otra forma, pero ambos tenían la misma meta. La meta era compartir y llevar esa luz a toda persona que quisiera acercarse al Creador. Y hay gente que se acerca al Creador por medio del juicio y el miedo, y otros que se acercan al Creador por medio de la bondad y de hacerle bien a los demás, ¿verdad? Así que en estos casos, ninguno de los dos, vamos a decirlo así, uh, insulpó, vamos a decir, la posición del otro. Al contrario, cuando vemos el Talmud, se habla de esta fue la opinión de Shammai, la opinión de Hillel. Entonces los rabinos eran los que cogían qué opinión era la que iban a seguir. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. ¿De cuáles de estas queremos tener? Imagínense dos partidos políticos, tres partidos, cinco partidos políticos, grupos de filosofía, ideologías. En vez de estar tratando de reemplazarse unos a los otros, que en realidad se miraran que ellos están viendo las cosas desde un punto de vista diferente. Es como mirar un diamante, en donde ese diamante, cada cual, un círculo de personas sentados alrededor del diamante, y que cada cual le esté diciendo, el diamante es lo que yo estoy viendo, ignorando que el diamante en realidad tiene una forma de 360 grados y que hay otra gente que ve cada uno de esos grados. Pero queremos ignorar los demás grados porque nada más vemos los 10 grados que nos tocó a nosotros de vista de ese diamante. Pero si nos unimos y vemos los diferentes puntos de vista, imagínense en esa unión cómo cada una de esas personas que están alrededor del diamante, viendo el diamante, comparten su visión del diamante, cómo ven ese diamante. Las personas que están recibiendo esa información básicamente están sin querer viendo no solamente la porción que le tocó a ellos, pero viendo también el diamante entero por medio de los demás. Porque decidieron, en vez de reemplazarse y decir que tu opinión no vale porque está viendo el diamante de la parte de atrás del diamante, ese no es el diamante es la parte del frente que yo veo. Y al final el diamante no tiene ni el frente ni atrás. Pero cuando se unen, básicamente todos se convierten en uno como ese diamante. Y cada cual compartiendo lo que ven en el diamante, están dándole a los demás su parte y así las personas que están recibiendo, todos por igual reciben la visión del diamante entero. Eso se llama paz. Eso se llama complementar, ¿verdad? Como hablamos al principio, que la palabra paz significa perfección, completar, shelemot, ¿verdad? Ahora, vamos a ir un poco más profundo a la palabra shalom. La palabra shalom, cuando convertimos las letras hebreas, la shin, la lame, la vav, la mem, en números, nos da el número 376. El 376, cuando sumamos los números 3, 7 y 6, nos da el número 16. El número 16 son representados por la letra Yod y la letra Vav. La letra Yod y la letra Vav son las únicas letras que son diferentes aparte de la Hey. La Hey se repite, estas letras no se repiten. Pero estas letras, cuando las sumamos, la Yod y la Vav, nos dan 16, y sumamos el 6 y el 1, nos da 7. 7 es la letra Zain, y Zain es la primera letra del nombre Zerampin. Y Zerampin, que es arameo para cara pequeña, es el número 7. El Zerampin es básicamente, cuando vamos al árbol de la vida, es
Gesed, Geburah, Tifaret, Netzach, Hod y Yesod. Ese es Serampin. Pero vemos aquí que nos da el número 7. ¿Por qué? Porque tiene que conectarse con Malhut, que es su nukva, su aspecto femenino. De un aspecto masculino, representado por la Vav, y la Hei, la última Hei, es representante del aspecto femenino en la creación. Ahora, dentro de Serampin existe uno de los pactos, es el pacto de la circuncisión, Milá, el Brit Milá, ¿verdad? El Brit Milá. Ahora, para Serampin, tratar de conectarse con la Hei, con el Malhut, con su aspecto femenino, primero tiene que pasar algo acá arriba. Y de eso se trata entonces la letra Yod del Yod-He-A, del Yod-He-I Vav-He. La letra Yod es representante de Chokmah. Chokmah recibe la luz básicamente que es pura luz. Y es, la letra Yod es un aspecto masculino para la segunda letra Hei, que es Binah. El Yod es la luz de sabiduría, pero la luz de sabiduría no puede entrar a ninguna vasija si no tiene una cobertura que se le conoce como la luz de la misericordia. Y esa luz de misericordia ocurre cuando Binah recibe, porque Binah recibe y luego deja de recibir simplemente porque no quiere recibir de una forma egoísta. Y como no quiere recibir de una forma egoísta, decide que la única forma que puede sobrevivir es si recibe simplemente por el hecho de darle placer al creador. Y de esa forma le da al creador. Cuando hace o cambia esa intención, crea entonces el sistema que se conoce como Serampin, que recibe para dar. Pero a quien da a un aspecto femenino que se llama Hei. Pero cuando para Serampin recibir esta yo y esta G se tienen que unir primero y se unen en algo que se conoce como el Brit de la lengua. El Brit de la lengua. Entonces sabemos que estos aspectos aquí abajo son los 7 días de la semana, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y Dios creó el mundo, el universo, por medio de ¿qué? Del verbo. Lo que no quiere decir esto es que nosotros, los seres humanos, nacimos también, fuimos creados con ese poder también del verbo. Todo lo que decimos crea ángeles o demonios, como dijimos al principio. ¿Por qué ese pacto nos fue dado a nosotros también? Y podemos ir más en profundidad cuando vamos al libro de Génesis y vemos que es por medio de la boca que en realidad el pecado original pasó. Dentro de Serampin, en el aspecto de Yesod, que es la fundación, es donde existe el otro pacto que se llama Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Las dos palabras P, que es boca, y Milá, que es circuncisión, tienen el mismo valor de 85, lo cual nos indica de que ambos aspectos están relacionados íntimamente. Y hoy en día son ambos aspectos lo que la gente básicamente está violando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Para corregir esto, como dijimos al principio, corregir una alianza será a través del amor y la búsqueda de la paz. La paz se busca con comunicación, hablando. Y sabemos que el amor se confunde con sexo hoy en día. El sexo es un aspecto que tiene que ver con el amor físico, pero no es el verdadero amor, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que le pasa a seres humanos. Están buscando algo que no consiguen, pero lo están buscando de una forma negativa y alejada del creador. Ahora vamos a ver cómo arreglamos este aspecto, donde el aspecto de la lengua está conectado con el aspecto de la circuncisión a través de la Vav. Y cómo podemos transferir esa luz que recibe Binah a través de la G y llega a la Vav, cómo puede llegar a la G. Básicamente nos está diciendo en la letra Zain, que significa 7. Existen 7 días a la semana, ¿verdad? El 7 es un número que significa complemento,
Shalom, en realidad, donde el cielo y la tierra se unen. La Zain es la primera letra de la palabra Zait, que significa oliva o aceituna. De la aceituna sabemos que sacamos el shemen, aceite. El shemen se utiliza para el mashuch, para ungir. Y el ungido se conoce como Mashiach, Messiah, el Mesías. ¿Verdad? So aquí vemos que todo esto, si nosotros cooperamos y corregimos nuestro hablar y nuestra forma de básicamente utilizar el aspecto de la circuncisión, podemos traer el Mesías. Podemos ser partícipes de esa fuerza del Mesías. Ambos, el verbo, el pedir de la lengua y el pedir de la circuncisión, crean. Uno crea porque cuando uno habla crea ángeles o demonios, como dije al principio, y el brit de la circuncisión crea cuando un hombre y una mujer se juntan, crean un cuerpo, una vasija en donde va a entrar un espíritu, dependiendo cómo estas dos personas se unifican, si se santifican o están completamente, vamos a decirlo así, complementadas unos con los otros propiamente, traen al mundo almas de luz, almas avanzadas. En el mismo caso la lengua también crea, dependiendo si la persona está conectada o no al creador propiamente, crea ángeles que van a ayudar a otra persona. Y de esa forma conectamos Serampin con Malhut. Y a la misma vez lo que hacemos es, cuando utilizamos el pacto de la lengua y la circuncisión correctamente, que básicamente esa columna del medio que da la paz se complementa, lo que hacemos es que elevamos el aspecto de recibir, el aspecto egoísta, al aspecto de Binah, que es un aspecto de altruismo, en donde hacemos todo no al estilo de Korah y sus seguidores, sino al estilo de Hillel y Shammai. ¿Okay? Después que ya elevamos por medio de nuestras buenas obras, por medio de las cosas que hacemos, entonces esa Hei baja de nuevo, y eso se le conoce como el cielo bajando a la tierra, o la tierra subiendo al cielo, dependiendo de cómo se vea, desde el punto de vista que se vea. Pero básicamente elevamos nuestras oraciones, y nuestras oraciones son de alguna forma son aceptadas. ¿Ok? Ahora, como hablamos anteriormente, la letra Sin tiene que ver, o es básicamente la primera letra de la palabra oliva o aceituna, de donde se saca el aceite para ungir, el mashur, el cual significa que el aceite que se utiliza para el ungido, que es el Mesías, Mashiach. Ahora, la palabra Shemen, como vemos aquí, no la marqué con ninguna letra importante. Dentro de la palabra de Mashuch y Mashiach están las letras Yod y Vav que vimos aquí, que es el número 16. Son las dos letras que están dentro del nombre divino de Yod y el Vav. La única letra que no está incluida es la G. La G la vamos a incluir ahora en Shemen, aceite. Cuando añadimos la letra Shemen en la letra de Shemen con la G del nombre divino del Dios Jehová, quizás así puede tenerse la mejor vista de lo que estamos hablando, del Dios Jehová. Lo que vamos a hacer es esta letra de Mashuch y Mashiach, ya hablamos de ella, ahora vamos a hablar sobre la letra Hey y la vamos a añadir a la palabra Shemen. Y cuando unimos esa palabra nos da Mishnah. Mishnah. Mishnah es básicamente un compendio de enseñanzas, es como una enciclopedia de las oraciones, de las costumbres,
de las leyes que tenía Israel en aquel tiempo antes de la destrucción del templo, y esto fue lo que los rabinos en aquel tiempo hablaban, sus opiniones y cosas así, y todo se puso en ese contexto que se llama Mishnah. Y tiene 6 secciones, y esas 6 secciones tienen que ver con el aspecto de Serampin. El aspecto de Serampin, que tiene 6 sefirot: Gesed, Geburah, Tifaret, Nesat, Hod y Yesod. Perdón, que hablamos aquí es la Vav. La Vav. So, lo que estamos haciendo es, cuando estudiamos la Mishnah, aquellos que no tienen la Mishnah, está en línea, en el internet. Hay muchas enseñanzas de diferentes rabinos en el internet, donde pueden tener acceso. Hoy en día los libros ya no están escondidos como antes. La Mishnah básicamente lo que nos ayuda es a crear esa vasija que se conoce como Serampin, a crear ese aspecto de empezar a recibir por el deseo de compartir, de dar, de otorgar. Y eso es lo que la Mishnah nos va a ayudar. Lamentablemente, en muchos círculos se estudia la Mishnah como si fuera leyes religiosas, pero en realidad, aquellos de nosotros que hemos estudiado la Mishnah desde el punto de vista cabalístico, la Mishnah es muchísimo más que solamente leyes religiosas, y tiene más sentido cuando se estudia desde el punto de vista espiritual que desde el punto de vista religioso. El por qué nos lavamos las manos. Desde el punto de vista religioso, por purificación y cosas así, pero que hay más allá. ¿Por qué las manos? ¿Por qué se hace de cierta forma? ¿Por qué la fórmula de la oración? ¿Por qué es hecha de esa forma? Y de eso se trata la Mishnah. La Mishnah nos lleva hacia ese punto espiritual en donde conocemos el porqué de las cosas. Una vez entendemos todo eso, básicamente estamos atrayendo la luz a Malhut, al reino de la tierra. ¿Ok? Ahora, para ir terminando, que ya mismo vamos a hacer la meditación, ¿qué es lo que tenemos que aprender de todo esto? Es que tenemos que guardar nuestra lengua. Tenemos que empezar a tratar de, si no es edificante, no decir nada. Si mi opinión es importante, puedo hablarla siempre y cuando no esté denigrando a ninguna otra persona que tenga una opinión diferente. Esto no quita el que se utilice la lengua para defender ciertos aspectos que se conocen como derechos humanos. El quedarse callado en tiempos de injusticia se considera también una violación del pacto de la lengua. Porque básicamente estás diciendo que estás de acuerdo con lo que está pasando. Pero cuando se trata de cosas que básicamente no tiene sentido, vamos a darle un ejemplo bien grande, lo de la máscara para la pandemia. La gente se están insultando uno a los otros porque uno quiere utilizar la máscara, ¿no? Hay gobernadores que están también aquí en Estados Unidos poniendo leyes, básicamente dictando si una persona tiene o no que utilizar una máscara, cuando en realidad debería ser algo que la persona decida lo que quiera hacer, no debe ser dictado. Pero si la persona quiere o no, no es lo importante. Lo importante es qué la persona está haciendo con su opinión. La persona puede dar una opinión sobre algo y hacer lo que quiera hacer de acuerdo a lo que ellos creen, pero sin insultar a la otra persona que quizás no está utilizando la máscara o quizás está utilizando la máscara. Porque eso no nos quita que, vamos a decirlo así, ¿sabes? Dejemos ser menos o más que los demás. El problema es que cuando tenemos ciertas opiniones, utilizamos nuestra boca para hacer ver a los demás como que son, básicamente, no son inteligentes, son gente que creen en boberías, estupideces, y nosotros somos los más inteligentes. Y no necesariamente uh, uh, quiere decir que por tener esa opinión estamos en lo correcto, y no necesariamente quiere decir
que porque expresemos esa opinión, algo va a cambiar. Porque en realidad lo que estamos haciendo es dañando el mundo espiritual con nuestra lengua. Estamos creando, dándole fuerza a Mardojes, que es un espíritu de discordia. Y la discordia se sigue multiplicando. Entonces la gente, lo cual encontramos algunos de nosotros ridículos, se ponen fanáticos a esas opiniones. Se ponen fanáticos a ciertas ideologías que no tienen sentido ni tan siquiera pelear ni de estar divididos por esas opiniones. Y eso es lo que nos aleja al Creador. La única forma que nos podemos acercar al Creador es el amor por encima de nuestras diferencias. Según el templo fue destruido por odio sin razón, tenemos que buscar ese amor sin razón por encima de nuestras diferencias. Y eso es algo, lo cual los invito a que cuando estudien la Kabbalah se trata sobre eso. La Kabbalah no se trata de prácticas de esto, de lo otro. A lo último, la Kabbalah quiere enseñar exactamente lo que la Torah quiere enseñar, y es el empezar a amar al prójimo como a uno mismo. Es trabajar en nosotros, adquirir este conocimiento para empezar a trabajar internamente y manifestar entonces ese amor de nosotros hacia nosotros, ahora hacia el prójimo, y aceptar al prójimo como lo que son. Fueron creados de esa forma. El creador fue el que hizo eso. ¿Por qué tenemos que dañar el mundo espiritual y crear estas fuerzas enemigas utilizando nuestra boca? Al igual que el de la circuncisión, el sexo irresponsable también está dañando cosas. Existe dentro de la Kabbalah una enseñanza que dice que cuando el semen del hombre básicamente se tira, que no es por procreación o por amor, lo que sea, existen unos demonios, en este caso un demonio que se llama Lilith, los cuales se alimentan de esa fuerza sexual. Y lo que crean es más caos en el mundo y más oscuridad en el mundo. ¿Okay? Y no es casualidad que la palabra en español e inglés, la palabra para básicamente la semilla del hombre en el pacto de circuncisión se llama semen, que está relacionada a shemen, shemen, que se dice aceite en hebreo. ¿Ok? Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a sentarnos de una forma que esté cómoda. Vamos a relajarnos, vamos a hacer una meditación. Esta meditación quiero que sepan que va a durar muy poco, pero la idea es de que cuando terminemos la sigan practicando en sus casas y pueden alargar el tiempo. Pueden seguir 5 minutos, simplemente pueden añadir 15 minutos o hacerlo por media hora. Es una meditación sobre la paz. Nos sentamos con nuestras espaldas derechas. Ponemos la palma de nuestras manos encima de nuestros muslos, con las palmas mirando hacia arriba. Esto significa que estamos con la intención de recibir. Respiramos 7 veces profundamente. Mientras respiramos, sentimos que nuestro cuerpo se relaja. Respiramos y sentimos que nuestro cuerpo se sigue relajando más y más.
Imaginamos una luz que viene de lo alto y se posa en el tope de nuestra cabeza. Allí en el tope de nuestra cabeza forma una estrella de David. Luego vemos cómo esa luz se adentra dentro de la estrella de David y forma una letra Shin y la ilumina con una lengua de fuego. Luego forma una letra Lamed y la ilumina con una lengua de fuego. Luego forma una Vav y la ilumina con una lengua de fuego. Luego forma una letra Mem y la ilumina con una lengua de fuego. Estas letras forman la palabra Shalom, paz. Ahora imaginamos que de esta estrella de David baja una columna de luz por medio de nuestra cabeza y llega hasta nuestra garganta en el área donde se forma el sonido de la voz. Luego sigue bajando, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro hígado y sigue descendiendo hasta que llega al área que se conoce como el área de la circuncisión, el pacto de la circuncisión. Imaginamos las dos áreas del pacto, la área del pacto de la lengua, que se encuentra en nuestro cuello, en la garganta, donde está la caja de nuestras cuerdas vocales, y el pacto de la circuncisión, como dos esferas de luz. Ahora imaginamos que la estrella de David, con la palabra Shalom, va descendiendo a nuestro cuerpo y desciende hasta el punto en donde la palabra Shalom se encuentra en nuestro torso. La punta superior de la estrella de David se encuentra en el área de nuestra garganta y la punta inferior de la estrella de David se encuentra en el área de la circuncisión. Y sentimos la vibración de esa luz de paz, esa luz de Shalom y ese calor, y meditamos y visualizamos cómo este aspecto de la paz llega a nuestro ser interno, cómo este aspecto de la paz va a ayudarnos a crear esa vasija que recibe luz del Creador para dar luz al Creador. Que aquel poder que se nos ha dado, el poder del crear con el verbo, lo utilizamos para hablar cosas que construyen y edifican, cosas que ayudan a otros a avanzar espiritualmente y personalmente, y no para destruir. Imaginamos
el poder de la circuncisión que se nos ha dado para crear el amor por encima de nuestras diferencias. Y respiramos esa paz y exhalamos esa paz. Lo hacemos 7 veces. Ten en mente que esta meditación la puedes hacer todos los días para traer la luz de la paz al mundo. Cuando estés listo o lista, abre los ojos y vuelve tu conciencia al mundo físico. Bueno, espero que hayan aprendido algo y que esta enseñanza les haya servido de algo bueno e interesante. Había muchísimo más que quería hablar, pero por cuestiones de tiempo no tuvimos la oportunidad. Esta enseñanza también está en inglés, tiene la parte que quizás no añadí aquí, para aquellos que saben inglés la pueden buscar. Se llama también A Teaching About Peace. Y será entonces hasta la próxima enseñanza. Vamos a seguir haciendo ciertas clases de enseñanza con meditaciones incluidas para de este modo no solamente hablar de la Kabbalah como de una forma teórica, sino también de la Kabbalah como de un modo práctico, ¿ok? Ok, entonces será hasta la próxima enseñanza. Shalom, lekulam, paz para todos. Nos vemos en la próxima entrega.